Uf, la pregunta del millón. ¿Por qué Demet Özdemir, siendo tan cercana, tan ella, de repente se pone un muro cuando le preguntan por Can Yaman? Vamos a desgranar este salseo. Mucha gente esperaba que con el tiempo, y después de todo lo que vivieron juntos, Demet fuera la primera en soltar alguna perlita, ¿verdad? Algo así como, sí, lo quiero pero somos como hermanos, o nos entendemos, pero cada uno por su lado. Pero nada de nada. Es como si tuviera un protocolo de silencio súper estricto cuando sale el nombre de Can. Y para ser honestos, esto huele a que hay algo más que una simple buena relación. Porque cuando alguien no quiere hablar de algo, es porque sabe que hablar podría desatar un huracán. ¿Qué será ese huracán? ¿Un viejo amor que todavía le duele? ¿Una buena amistad que no quiere manchar? ¿O es que Can tiene alguna manía o algún comportamiento que Demet prefiere no airear para no meterse en líos? Lo que yo creo que está pasando es que Demet es súper inteligente. Ella sabe perfectamente que cualquier cosa que diga, por mínima que sea, va a ser analizada hasta el último detalle. Los fans, los medios, todos estarán pendientes de una palabra, una pausa, una expresión de su cara. Es un campo de minas. Y ella, que es una profesional y además valora su paz, ha decidido que la mejor estrategia es el silencio. El silencio más absoluto. Muchos dicen que es porque ya ha pasado página y no quiere remover el pasado. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que hay una decisión consciente de protegerse. Proteger su presente, su futuro y probablemente también la imagen de Can. Porque seamos sinceros, si Demet empezara a hablar, saldrían a la luz cosas que quizás Can no querría que se supieran. Y viceversa, claro. Piensa en esto, Demet tiene una carrera que va viento en popa. Le va genial con sus proyectos, su fama está en lo más alto, y está construyendo su propio imperio. Para ella, meterse en un drama mediático por hablar de un ex, aunque haya sido un ex importante, podría ser contraproducente. Podría eclipsar su trabajo, su éxito, y desviar la atención de lo que realmente importa para ella ahora mismo, su carrera. Además, ¿recordáis cómo era la relación pública entre ellos? Al principio un derroche de amor, de pasión, de somos el uno para el otro. Y luego ese cambio tan brusco, esa ruptura que pilló a todo el mundo por sorpresa. Esa montaña rusa emocional, aunque ya haya terminado, deja huellas. Y Demet, con esa madurez que la caracteriza, prefiere no reabrir esas heridas ni exponer esas cicatrices. Entonces, cuando le preguntan por Can Yaman, ella simplemente evita el tema. ¿Cómo lo hace? Pues cambia de tercio, sonríe, dice que le desea lo mejor de forma genérica, o simplemente se encoge de hombros. Es un arte, la verdad. Un arte de la evasión que solo los más astutos dominan. Para ser honestos, esta negativa a dar detalles sobre Can Yaman me dice más de lo que dirían 1000 palabras. Me dice que hay un respeto profundo, o quizás una cautela extrema. Y yo me pregunto, ¿es esa cautela por algo que pasó, o por algo que podría pasar si ella hablara ahora? Yo creo que la verdadera razón por la que Demet Özdemir no da consejos o no habla de Can Yaman es porque sabe que el silencio es su mejor arma. Su forma de decir mi vida sigue, y no voy a permitir que el pasado, por muy bonito o complicado que haya sido, opaque mi presente y mi futuro. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet simplemente quiere mantener su privacidad, o hay algo más oscuro detrás de este misterio de Can Yaman?